Bien, buenos días, familia en Cristo, amados hermanos que nos escuchan a través de las redes sociales, a través del Facebook. Les saludamos en esta mañana desde la Congregación de Familias Fuertes en Cristo, desde Catepec de Morelos, Estado de México, para todo el país y para el resto del mundo. Hoy venimos con un mensaje de resurrección. Un mensaje en el que en el mundo se habla del domingo de resurrección, pero justamente vamos a hablar de ello un poquito en esta mañana. Así es que yo le invito a que me acompañe ahí en sus escrituras, ahí donde usted está, en la comodidad de su hogar. Póngase de pie, tome las escrituras en su mano y acompáñeme por favor al Evangelio de Juan, capítulo 11, y vamos a darle lectura solamente a un versículo. Bien, Juan capítulo 11, versículo 25, dice de la siguiente manera: y Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahí en su hogar, incline su rostro y vamos a hacer una oración. Señor, venimos en esta mañana delante de tu presencia. Padre, nos acercamos confiadamente ante el trono de tu gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Señor, sé tú en este momento con cada uno de nosotros. Padre, yo te pido en el nombre de tu amadísimo Hijo Jesús, que prepares los corazones de toda aquella persona que está escuchando este mensaje. Que esos corazones sean preparados como una excelsa tierra, donde la semilla que es tu bendita palabra caiga y dé fruto conforme a tu voluntad, al 30, al 60, al 100 por uno. Señor, bendice la vida de todos aquellos que nos escuchan a través de este medio. Bendice a sus generaciones, Padre, que tu Espíritu Santo tome el gobierno de este tiempo, que sea tu Espíritu Santo quien hable a tu pueblo en esta mañana, que sea tu Espíritu Santo quien mueva los corazones y que resucite a los que creen en tu bendita palabra. Todo esto te lo pido en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bien, amadísimos hermanos, en esta mañana justamente queremos platicar con ustedes sobre el héroe de héroes, sobre el Señor de señores, sobre el Rey de reyes, que es nuestro Señor Jesucristo. Hay en el mundo muchos personajes de los cuales se hablan muchas cosas buenas, pero, ¿sabe? El hablar de la resurrección es un tema tan polémico, pero para los cristianos la resurrección es la base, es el fundamento de nuestra razón de existir. Mire, en breve momento yo le voy a leer una porción de la Escritura donde se afirma esta situación. Si usted y yo, como cristianos, como hijos de Dios, no damos esa credibilidad total de que nuestro Señor Jesucristo resucitó, vana, dice la Escritura, vana sería nuestra fe. Así es que, mire, la palabra resurrección quiere decir levantarse, ponerse de pie nuevamente. Así es que este vocablo es tomado del griego, que es justamente lo que significa. ¿Qué importancia tiene la resurrección para los hijos de Dios? ¿Qué importancia tiene la resurrección para los cristianos? ¿Qué importancia tiene la resurrección para todos aquellos que creen que Jesucristo resucitó? Yo quiero decirle en esta mañana que
la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, primeramente, prueba que Jesús es quien exactamente dijo ser, el Hijo de Dios. Jesucristo es la primicia de todos aquellos que han de resucitar, de los que resucitaron. La resurrección de Jesucristo prueba que la pena de nuestros pecados ha sido pagada en su totalidad. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo garantiza que Dios puede levantarnos de la muerte a la vida eterna, a usted y a mí. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo se convierte a nuestro Señor Jesucristo en la cabeza viviente de la iglesia actual. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo garantiza la segunda venida de Él próximamente. Y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos garantiza una justicia absoluta. Así es que, pero todo esto tiene sustento. Todo esto tiene sustento en la palabra del Señor. Mire, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, versículos del 12 al 19, es claro lo que nos dice. Déjeme leerle rápidamente esta porción de la Escritura. Dice así la palabra del Señor: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Pero si Cristo no resucitó, su fe es vana, aunque estén en sus pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, solamente los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Sabe? En pocas palabras, si nosotros los cristianos nos dejamos llevar o nos contaminamos por lo que algunas filosofías, algún pensamiento del hombre en la actualidad dice que no hay resurrección de muertos, si nosotros nos dejamos convencer, si nosotros nos contaminamos, ahí es donde aplica el versículo de que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Un cristiano debe tener su fe bien puesta, debe estar totalmente convencido de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo constantemente les decía a sus discípulos, con quienes compartió un poco más de 3 años, y constantemente les hacía esa referencia de que era necesario que Él muriese, pero también les decía que al tercer día iba a resucitar. Y mientras estos discípulos caminaban, andaban con nuestro Señor Jesucristo, como que no tenían la necesidad de creer tal cosa. No se imaginaban, después de ver tantos milagros, no alcanzaban a entender que nuestro Señor Jesucristo, con todo el poder que Él tiene, llegase a morir. Y no lo entendían hasta que sucedió. Pero mire, la Escritura dice que cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, porque también
también debemos hacer notar que es cierto que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, porque así lo dice la Escritura, y porque esto es lo que debemos creer. Pero ¿sabe? Hay algo importante que debemos destacar con la muerte de nuestro Señor Jesucristo ahí en la cruz del Calvario. Dice la palabra que nuestro Señor Jesucristo murió en esa cruz del Calvario, pero llevó consigo mismo todos los pecados de la humanidad. Y ahí están considerados los pecados de usted y los míos. La palabra dice que nuestro Señor Jesucristo en esa cruz del Calvario crucificó juntamente con Él todos nuestros dolores, todas nuestras heridas, todas nuestras enfermedades. También dice la Escritura que por la llaga de nuestro Señor Jesucristo hemos sido declarados sanos. Pero ¿sabe? Esto es lo que representa esa cruz del Calvario, esa muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero no queremos que quede solamente ahí crucificado. La Escritura dice que nuestro Señor Jesucristo fue llevado al sepulcro, pero también dice que al tercer día resucitó. Al tercer día resucitó, pero empezó la incredulidad entre las personas. Mire lo que pensaron algunas personas después que nuestro Señor Jesucristo murió. Después pues las personas que lo seguían, todos sus discípulos y aquellas personas que andaban con Él en el momento de la aprehensión de nuestro Señor Jesucristo, en el momento de la traición de Judas, cuando entregó a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué pasó con sus seguidores? ¿Qué pasó con sus discípulos? Se esparcieron y fueron testigos a distancia de esta muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y luego quedaron todos tal vez atónitos, perplejos, sin desánimo. Quedaron ellos sumidos en una tristeza, en una melancolía. Habían olvidado tal vez todo lo que nuestro Señor Jesucristo les decía, que era necesario que muriera, pero también les dijo muchas veces que al tercer día resucitaría. Jesús ha sido desde siempre el centro de atención. La palabra del Señor, la Biblia, las Sagradas Escrituras son 100% cristocéntricas. Porque nuestro Señor Jesucristo se revela permanentemente desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis. Se revela constantemente como el Redentor, como lo que Él realmente es, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero tal vez menospreciamos este hecho. Jesús sigue siendo hoy en día el centro de nuestra atención en nuestra época. Para todos aquellos que nos decimos ser cristianos, que decimos ser hijos de Dios, debe seguir siendo nuestro centro de atención, nuestra razón de vivir. Es por ello que el apóstol Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque ciertamente nuestro Señor Jesucristo enseñó todo lo que venía después de la muerte. Y lo hizo saber con palabras, pero también lo hizo saber con hechos. Así es que hay algunas personas que caminaron con nuestro Señor Jesucristo, pero que después de que Él murió, se habían alejado. Y qué lástima que desde un punto de vista, que fueron las mujeres las primeras en reaccionar, porque Dios ha puesto al hombre, al varón, como cabeza de una familia, como cabeza de un hogar, como sacerdote de un hogar, pero muchas veces no toma la iniciativa, y entonces tiene que ser
la mujer, como el caso que sucedió cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó. Dice que lo primero que sucedió al tercer día es que una mujer llamada María, y nosotros lo hemos entendido, María Magdalena, fue la primera que acudió a ese sepulcro. Y ella se quedó descontrolada, ella iba triste, ella iba desanimada. Pero cuando ella vio que la roca de ese sepulcro había sido removida, cuando ella presenció que la tumba estaba vacía, entonces ella se entristeció todavía más. Pero hay algo importante, que se le aparece a ella ángeles y le dicen que por qué busca entre los muertos a quien está vivo, pero ella no lo entiende. Y tal vez si usted y yo hubiésemos sido partícipes de esa época, tal vez tampoco lo hubiésemos entendido, porque fueron todos testigos presenciales de esa crucifixión, de esa muerte. Así es que María le preguntó después a nuestro Señor Jesucristo, a quien ella vio, pero a quien no reconoció. Le preguntaba que si era el jardinero, la persona que cuidaba ahí el jardín. Le preguntaba que si se había llevado él al maestro, que a dónde lo había llevado, que quería que le dijese dónde estaba para que lo fuera a ungir, para que lo fuese a atender. Pero a veces queremos ayudarle a Dios, a veces menospreciamos las palabras o el poder de la palabra misma que nuestro Señor Jesucristo había mencionado. Así es que Jesús es crucificado y muere, pero al resucitar, ¿cómo ves tú a Jesucristo? ¿Lo sigues viendo crucificado ahí en la cruz? ¿O ya te atreves a verlo resucitar? Mire qué importante. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, versos del 11 al 15. Juan capítulo 20, versos del 11 al 15. Mire lo que dice la palabra del Señor. Pero María estaba afuera, llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Entonces Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose, ella le dijo: Rabí, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Y así lo hizo María Magdalena. Pero ¿qué sucedió? Incredulidad. Hubo nuevamente incredulidad. Estaban haciendo menos el poder de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y saben, ciertamente muchos, así como María,
que amaba a nuestro Señor Jesucristo, que lo amaba de corazón. A lo mejor usted y yo podemos decir en este tiempo que también amamos a nuestro Señor Jesucristo, que lo amamos de corazón. Pero a veces en nuestro interior hay por ahí esa chispita de incredulidad. Hay por ahí un ápice de incredulidad que no nos deja avanzar. A veces, como María, nos entristecemos y creemos tal vez, o llegamos a creer, que Jesús quedó crucificado. Pero esto obedece a que nosotros continuamos aún, ya habiendo llegado a los pies de Cristo, aún ya habiendo confesado a nuestro Señor Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas, aún seguimos teniendo las mismas actitudes, seguimos teniendo los mismos hábitos, nos sigue costando el cambiar. Queremos que todo el mundo cambie, pero no nos damos cuenta que quienes deben cambiar somos nosotros primero. Uno mismo es el que debe cambiar. Y esa es la razón por la cual no avanzamos, por la cual nos quedamos muchas veces solamente viendo a Jesús crucificado. Pero mire, María como que quería, por ese amor que le tenía a nuestro Señor Jesucristo, como que quería ayudar, indirectamente, inconscientemente, como si nuestro Señor Jesucristo no pudiese valerse por sí mismo. Pero sus ojos estaban vendados, su entendimiento no había sido abierto todavía. Dice la palabra que viendo no vio. Pareciera un juego de palabras, ¿verdad? Pero es que ella estaba viendo, para ella era el hortelano, pero era nuestro Señor Jesucristo quien hasta que le habló con esa dulzura con la que nuestro Señor Jesucristo le hablaba. Y fue como reconoció en ese momento, le fueron abiertos sus sentidos espirituales y también los físicos, y pudo ver que era nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo ven algunas personas a Jesús? ¿Cómo lo ve usted? Mire, hay otro pasaje de la Biblia, Lucas capítulo 24. Versos del 19 al 21. Dice la palabra del Señor: entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta. Mire, desde aquí hay el error, fue varón profeta. Aquí se está dirigiendo nuestro Señor Jesucristo a Cleofas, un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces nuestro Señor Jesucristo se encuentra con ellos y ellos no le reconocen. Por eso este diálogo. Entonces se les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Mire cómo nuevamente, viendo, no veían. Estos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, con quienes se encontró en el camino, y ellos iban platicando, iban sumidos, inmersos en una tristeza, porque ciertamente estaban agobiados, pero ellos empezaron a dudar si verdaderamente Jesús era quien había dicho ser el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Ellos lo dudaron. Viendo, no vieron que era nuestro Señor Jesucristo. Y todavía
que se quedase con él, porque era largo el camino. Y cuando nuestro Señor Jesucristo compartió con ellos el pan y la sal, cuando nuevamente partió ese pan y les habló amorosamente, fue cuando lo reconocieron. Otra vez, la duda, la incredulidad paraliza, se llena la persona de temor y esto hace que no avance. Nuestro Señor Jesucristo demostró ser quien había dicho que es el Hijo de Dios, el unigénito. Pero mire, Cleofas, o en este pasaje nos muestran los discípulos, ¿sí? Casi estaban haciendo creer. Ellos se estaban convenciendo de que Jesús no cumplía con lo que había dicho. Ya dice, ya es el tercer día y mire lo que nos ha acontecido. Pero ellos no daban credibilidad, ¿no? O sea, ellos empezaron a dudar en su corazón. Ellos empezaron a sentir que Jesús les había fallado, que no les había cumplido lo que les había dicho, porque su entendimiento, porque sus ojos físicos estaban cegados, hasta que escucharon esas palabras con amor, cuando nuestro Señor Jesucristo comparte con ellos los alimentos. Así es que, ¿cómo ves a Jesús? ¿Cómo lo ves en estos tiempos? ¿Todavía lo sigues viendo crucificado ahí en la cruz? ¿Todavía sigues viendo que sí, Él llevó nuestros pecados, nuestros delitos, nuestras ofensas, nuestras rebeliones, nuestros dolores, nuestras heridas, nuestras enfermedades? Eso fue lo que crucificó Jesús ahí en la cruz. Pero mira, yo te invito en esta mañana a que trates de ver con los ojos espirituales y que trates de abrir tu corazón para que veas a partir de este momento, a partir de este día, si no lo habías hecho, para que lo hagas. Trata de ver a Jesús resucitado. El vocablo original de resurrección quiere decir ponerse de pie, levantarse de nuevo. Así es que, hermano, hermana, amigo, que me escuchas tal vez por primera vez, yo quiero decirte que a partir de este día te levantes nuevamente. Tal vez la situación por la que estás pasando en este momento, un fuerte dolor, una enfermedad, problemas en la economía, y no digamos ahorita la situación que prevalece en todo el mundo con esta pandemia, con este coronavirus. Vaya que ha sido devastador. Pero sabe, los hijos de Dios, los cristianos, debemos tener bien puesta nuestra fe en lo que leímos al principio. En esa carta del apóstol Pablo a los Corintios, donde hace notar que el fundamento de todo cristiano es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, ¿cómo podemos ver a Jesús resucitado? Mire, Dios no cuenta a la gente por cantidad. Dios no llama a la gente por cantidad. Dios llama a la gente por su nombre. En el primer ejemplo que les puse, a la mujer le llamó por su nombre María. ¿Por qué buscas entre los muertos a quien está vivo? A los discípulos le dijo Cleofas. A Simón Pedro le habló por su nombre. A Tomás en otro momento le dijo: Tomás, porque me has visto, has creído.
y a todos les hablaba por su nombre. Así es que pongámosle nombre a todo lo que nuestros ojos ven. Hoy te invito a que veas a Jesús resucitado. Jesús resucitado tiene poder para suplir todas tus necesidades. Mire, la palabra de Dios nos dice que por el Espíritu de poder Dios levantó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Por el Espíritu de poder. Así es que ese Espíritu de poder que más adelante dice que ahora mora en aquella persona que ha creído que Jesucristo es Dios mismo, en aquella persona que ha confesado a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, aquella persona que le ha entregado su vida a Cristo. A partir de ese momento el Espíritu de Dios vino a morar en él o en ella. Pero es el mismo Espíritu de poder que levantó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Y es un Espíritu de poder para que tengas la capacidad de ver a Jesucristo resucitado. Y un Jesucristo resucitado va a suplir todas tus necesidades. Así es que si hay en tu hogar, hay alguien cerca de ti, voltea y dile, va a suplir Jesús todas tus necesidades. Pero dígaselo convencido. Y todas son todas. ¿Cuál es la necesidad que en este momento tienes? ¿Te quedaste sin trabajo producto de la situación que se está viviendo a nivel mundial? Cree en Dios. Cree en la resurrección de Jesucristo. Cree en el poder de la palabra de Jesús, que Él suplirá todas tus necesidades. ¿Estás enfermo? La crisis económica ha pegado fuerte, te ha provocado malestares, dolores de cabeza, úlceras, te ha llevado al hospital, por todo lo que está sucediendo. Cree en el poder de resurrección de Jesús, porque Él ha prometido suplir todas nuestras necesidades. Y mire, ya desde el Antiguo Testamento, en el libro de Números, dice la palabra del Señor Dios: no es hombre para mentir, ni tampoco hijo de hombre para arrepentirse. Así es que Dios dijo y lo hará. Dios va a cumplir. Nuestro Señor Jesucristo va a cumplir. ¿Qué es lo que va a cumplir? Él prometió estar con nosotros. ¿Pero quiénes nosotros? Todos aquellos que creemos en Él. Todos aquellos que creemos que Jesucristo es Dios mismo. Todos aquellos que creemos que Jesucristo dio su vida voluntariamente por salvar la nuestra. Todos aquellos que creemos que Jesucristo crucificó todo lo que he mencionado ahí en esa cruz del Calvario. Pero también para todos aquellos que creemos que Jesucristo resucitó de entre los muertos y que sigue vivo y que ha venido para estar con nosotros y para darnos también a nosotros vida, pero una vida eterna. Así es que Jesucristo resucitado, ¿sí?, te recuerda o te debe recordar no solo lo que hizo en la cruz del Calvario, sino lo que está haciendo hoy en día. Jesucristo resucitado debe primeramente hacerte notar que la tumba ya quedó vacía. No trates de ver como mucha gente sigue viendo a Jesús ahí clavado en una cruz. No. Jesús ha resucitado. Así es que imagina o trata de ver esa tumba vacía, ¿sí? No te debes quedar atorado ahí en la cruz del Calvario solamente, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo triunfó
sobre la muerte. Y sabes, tú también vas a triunfar sobre la muerte. Créelo, que tú también vas a triunfar sobre la muerte. Nuestro Señor Jesucristo se levantó de la tumba. Así es que en esta mañana levántate. Levántate de esa situación de desánimo que tienes. Levántate de esa situación de haber perdido la esperanza. No, lo que estamos viviendo no es para siempre. Solamente tenemos que ser obedientes. Solamente tenemos que ser disciplinados. Solamente tenemos que creer. ¿Cuántos pasajes en la Biblia, cuántas citas bíblicas hay que para los que creemos en Jesucristo estamos guardados? Estamos guardados en el hueco de su mano. Habitamos bajo la sombra del Altísimo. Las plagas no tocarán nuestra morada. Y esto del coronavirus es una plaga. Pero ¿saben? Créale a Jesús. No se deje contaminar por lo que escuchamos. No permita que esas malas compañías, esas malas personas corrompan esta costumbre de creer, este hábito de creer que Jesucristo ha resucitado y tiene el poder para suplir todas nuestras necesidades. Debo recibir lo que sucedió en la cruz. Claro que usted tiene que recibir lo que sucedió ahí en la cruz. Si dice la palabra que en la cruz del Calvario se llevó todas nuestras enfermedades y las crucificó, recíbalo. Reciba la sanidad por la llaga de Jesús. Reciba el perdón de todos sus pecados. Reciba lo que Dios hizo ahí. Pero debemos manifestar a través de la resurrección la actitud, una nueva actitud. ¿Cuál fue la actitud de nuestro Señor Jesucristo cuando se les reveló, cuando se les presentó después de resucitado a María y luego a sus discípulos y luego a más gente? ¿Cuál fue la actitud que tomó? Y mire, la primera actitud que usted debe tomar, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, porque tenemos que ser, como dijo el apóstol Pablo, imitadores de Jesús. Una actitud de amor. María, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Con esa actitud, con esas palabras de amor, ¿sí? Tenemos que presentarnos, tenemos que manifestarnos en la vida. A veces decimos que creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Y creer en Dios es amarlo, como lo dice el más grande de todos los mandamientos. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Pero hay un agregado más, el segundo mandamiento. Y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y le dice que en estos dos mandamientos se encierra toda la ley. Y lo primero que hacía nuestro Señor, que hizo nuestro Señor Jesucristo al haberse manifestado, al haber resucitado, al haberse revelado, al haberse presentado ante María y luego ante sus discípulos, fue manifestarse con una actitud de amor. Así es que tenemos que creer, ¿sí? Tenemos que darnos cuenta. También nuestro Señor Jesucristo se manifestó, ¿sabe? Tal vez en forma escondida. Tal vez cuando no les habían sido abiertos los ojos a María y a los apóstoles, tal vez usted pueda pensar, es que se estaba escondiendo. Ahí estaba. Esto significa que nuestro Señor Jesucristo se va a presentar a nuestra vida a través de diferentes situaciones. Tal vez se va a presentar a través de un niño. Tal vez se va a presentar a través de un anciano, a través de alguna persona, a través de alguna circunstancia, a través de alguna situación, a través de la lectura de un versículo de la Biblia.
a través de una alabanza que usted escuche. ¿Sabe? Nuestro Señor Jesucristo se va a presentar a nosotros de manera velada tal vez. Pero por eso tenemos que creer que el Espíritu de Dios tiene tanto poder que nos faculta, nos capacita con ese poder que ahora mora en nosotros a través del Espíritu de Dios, para que podamos discernir, para que podamos con sabiduría poner en práctica lo que dice la palabra de Dios y tratar de discernir y ver a Dios, ver a Jesucristo resucitado a través de la circunstancia. Porque tal vez si no estuviera sucediendo lo que ahorita a nivel mundial está pasando, tal vez no tendríamos la oportunidad de conocer a nuestra familia. Tal vez no tendríamos la oportunidad de convivir con nuestra familia. ¿Ya conoce bien usted a su esposa, a su esposo? ¿Conoce bien a sus hijos? ¿Sabe quiénes son sus amistades? ¿Sabe qué es lo que miran a través de las redes sociales? ¿Sabe con quiénes conviven? Es el tiempo. La cuarentena tiene mucho significado, pero aprovechemos este tiempo. Dios está velando, nuestro Señor Jesucristo se está manifestando a través de esta situación en nuestras vidas, pero tenemos que discernirlo, tenemos que entenderlo. Pero tal vez alguien diga, pero es que, pastor, es que de repente me sentí mal y fui al hospital y determinaron que me tenían que intervenir urgentemente. Dios se está manifestando. Dios está queriendo tener un trato personal, un encuentro personal a un Jesús resucitado, para que creas, para que entiendas que Él tiene el gobierno de tu vida, para que entiendas que Él va a suplir todas tus necesidades. Y ahorita que estás ahí en el hospital, Dios se va a encargar de tu familia. Solamente cree que Jesús resucitado va a suplir todas tus necesidades. ¿Sabes? Nuestro Señor Jesucristo resucitado también se va a presentar a través de la restitución. A través de la restitución. Pedro, usted ya sabe cuántas veces negó a nuestro Señor Jesucristo. Y sabe, cuando decimos que se va a presentar a través de la restitución, mire que nuestro Señor Jesucristo restituye. Se acercó una vez resucitado a Pedro y le dijo: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contestó: Señor, tú sabes que te amo. Y en un segundo momento le volvió a decir: Pedro, ¿me amas? Fueron 3 ocasiones las que nuestro Señor Jesucristo le preguntó a Pedro si lo amaba, porque estaba restituyendo cada una de las veces que Pedro lo había negado. 3 veces lo negó, y 3 veces, por eso le pregunta en 3 momentos diferentes si me ama. Pedro, ¿me amas? Estaba restituyendo. Le estaba diciendo: Pedro, yo he perdonado tu incredulidad, tu falta. Yo te he perdonado. ¿Y qué crees, Pedro? Ahora te encomiendo a ti, a estas ovejas. Ahora te encomiendo a ti, a este grupo, a estas personas. Nuestro Señor Jesucristo se manifiesta en nuestras vidas como un Jesús resucitado que suple todas nuestras necesidades. Así es que Jesús resucitado se aparece con cada uno de nosotros para darnos la provisión. Y saben, Romanos capítulo 10, versos 8 y 9. Dice la palabra del Señor: mas
qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Jesús resucitado. Jesús resucitado se manifiesta a través de la fe, creer. Pero le dije que también es a través de la provisión. ¿Sabe cómo quedaron desanimados? ¿Hasta dónde cayó el ánimo entre los discípulos de nuestro Señor Jesucristo? ¿Hasta dónde? Al grado tal de que empezaron a regresar a su antigua manera de vivir. ¿A dónde cree que se fue Pedro? ¿Sí? Efectivamente regresó a la pesca. Y sabe, Pedro se quedó, reconoció algunas palabras cuando estaba nuevamente en la barca y que alguien le gritó desde afuera: echa la red hacia la derecha. Y eso lo había escuchado antes. Y reconoció que era nuestro Señor Jesucristo que le hablaba, que era Jesucristo resucitado. Y cuando ellos dejan la barca y salen, nuestro Señor Jesucristo le está preparando un manjar ahí con esos pescados que nuestro Señor Jesucristo tenía. Está proveyendo el alimento. Así es que nuestro Señor Jesucristo representa un Jesús resucitado que provee, que suple toda necesidad. Así es que miren, qué importante es que en algún momento podamos entender que es necesario morir para poder vivir. Y pareciera esto un juego de palabras. ¿Cómo morir para poder vivir? Y la palabra lo dice, ¿sí? En el mundo natural, en la vida natural, pues hay un proceso. Es nacer, crecer, desarrollarse, multiplicarse y morir. Es un proceso de vida y después morir. Eso en el mundo natural, en el mundo físico. Pero en el mundo espiritual es necesario primero morir para poder vivir. Y esto me recuerda el mandamiento que tenemos que seguir los hijos de Dios. En lo que dice Mateo capítulo 28, versos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas estas cosas que yo les he mandado. Y aquí yo estaré con ustedes todos los días de su vida. Pero ¿por qué les digo que esta porción de la Escritura responde al hecho de que es necesario morir para poder vivir? Sí, porque en el bautismo, recuerde que tenemos que identificarnos con la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario y ya dijimos lo que esto representa. Pero cuando usted es bautizado y es sumergido totalmente en agua, está tomando la decisión libre y personal de morir a su antigua naturaleza pecaminosa, a su antigua manera de vivir. Si antes mentía, ya no mienta. Si antes robaba, ya no robe. Si antes fornicaba, ya no fornique. Si antes adulteraba, ya no adultere. Si antes violaba, ya no viole.
Mire, son fuertes las situaciones, pero lo que Dios quiere es que dejemos esa antigua manera de vivir. Y cuando dice que es sumergido, que queda sepultado ahí todo el pasado, todo ese pasado borrascoso, todo ese pasado pecaminoso, toda esa escoria de la sociedad que eras o que éramos, queda ahí sepultado. Pero cuando surge uno, cuando es uno levantado del agua, esto representa justamente la resurrección, la oportunidad de una nueva vida. ¿Sabe? Usted y yo debemos sentirnos verdaderamente afortunados, privilegiados de tener un Dios de oportunidades. Dice la palabra del Señor que Dios hace nuevas sus misericordias cada mañana. Y mire qué importante es. Tal vez ayer usted tuvo una situación difícil. Tal vez usted ayer incluso pecó. Pero yo le aseguro que si pecó, si usted es un hijo de Dios, de inmediato procedió al arrepentimiento. Porque eso es lo que hace el Espíritu de poder que mora dentro de usted, que lo redarguye, lo confronta y provoca que usted vaya y le diga: Señor, perdona. Tal vez tuve un resbalón, tal vez tuve un mal momento, pero Señor, perdona. Ya no quiero ser el mismo. ¿Sabe? Dios ha prometido que Él no se acordará más, no sacará más ese pasado que vivimos. Así es que no permita que el enemigo saque ese pasado de usted para desequilibrarlo, para desubicarlo, para desviarlo del camino, para desviarlo de la verdad, para desviarlo de la vida, para desviarlo de Jesucristo. No lo permita. Créale a Jesucristo. Créale a Jesucristo resucitado, que Él va a suplir todas y cada una de sus necesidades. Así es que Romanos 6:8 dice la palabra en esta carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 6, verso 8: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Esto es lo que representa el bautismo. El que cuando es uno levantado del agua, después de haber sido sumergido, uno vuelve a levantarse como una nueva criatura, como ese hijo de Dios dispuesto a ser obediente, a seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Así es que déjeme ir cerrando, déjeme ir terminando rápidamente, ¿sí? ¿Qué es lo que implica? ¿Qué implicaciones tiene el que nos levantemos? Porque nuestro Señor Jesucristo no se quedó ahí en la tumba. Nuestro Señor Jesucristo se levantó, se puso de pie. Él volvió a caminar con sus discípulos 40 días. 40 días después de haber resucitado, 40 días caminó nuevamente con sus discípulos, enseñándoles precisamente este mensaje de salvación, que es el evangelio que tenemos que proclamar. Creer que Jesucristo es Dios mismo, creer que Jesucristo dio su vida de manera voluntaria para rescatarnos a usted y a mí de donde estábamos. Creer que Jesucristo prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Así es que tenemos que levantarnos, ¿sabe? Empiece levantando su fe. Hablé de algunos momentos de incredulidad por parte de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, por algunos momentos de incredulidad por parte de sus seguidores. Pero ¿qué creen? Que lamentablemente usted y yo
en muchas ocasiones también hemos menguado nuestra fe. También hemos caído en desánimo. También hemos quitado nuestra mirada de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez nos hemos apartado en algunos momentos. ¿Saben? Esto significa que en algunos momentos hemos dejado de creer en el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que hemos minimizado, que hemos hecho menos ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Así es que en esta mañana yo te invito a que le digas: Señor, cada día que tú me permitas vivir, aumenta mi fe. Permita que tu Espíritu Santo me siga guiando para que yo pueda depender solamente de ti. Aprendamos, hermano, hermana, amigo que me escuchas, aprendamos a confiar en Dios, a vivir confiando en que Jesús resucitado va a suplir todas nuestras necesidades. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así es que el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo, lo tenemos ahí. En Él tenemos que confiar. Tenemos que levantarnos para que nuestro ánimo se levante, para que esa esperanza que habíamos perdido cobre vida nuevamente. Mateo 1:23. Miren lo que nos dice Mateo 1:23. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Crea esa promesa. ¿Quién está con nosotros? ¿Quién está entre nosotros? Y mire, si esto fue proclamado desde el Antiguo Testamento, pero si hoy en día sabemos usted y yo que cuando abrimos nuestro corazón y recibimos y confesamos a nuestro Señor Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestra vida, el Espíritu de Dios vino a morar dentro de nosotros. Y ya sabemos que es un espíritu ¿qué? De poder. Un espíritu que le debe levantar el ánimo. Un espíritu que le debe hacer creer y confiar en que hay esperanza. ¿De qué hay esperanza? De que este tiempo va a pasar pronto. De que después solamente nos vamos a acordar que gracias a esta pandemia, que gracias a este coronavirus, tuvimos la oportunidad de acercarnos a nuestra familia, de conocer a nuestra familia, de convivir con nuestra familia. Tuvimos la oportunidad de levantar altares de alabanza y adoración desde el interior de nuestro hogar. Porque, ¿sabe? No tenemos que echar menos el sacrificio de nuestro Jesucristo. Si hay algo que tenemos que alabar, si hay algo que tenemos que glorificar, que tenemos que dignificar, es el nombre de Jesús. Por todo lo que, todas las características, todo lo que Él es para nosotros, para los que creemos en Él. Tercero, tenemos que dejar de ser fríos. Mire, hermano, hermana, pero en especial tal vez a usted, amigo o amiga, que por primera ocasión nos escucha. Mire, hay una palabra fuertísima en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos 15 y 16. Mire, digo que es una palabra fuertísima porque tal vez usted no lo ha escuchado. Déjeme leerle esta porción de la Escritura y hacerle un breve comentario al respecto. Dice la palabra del Señor en el último libro de la Biblia, llamado Apocalipsis, capítulo 3, versículos 15 y 16. Mire lo que le dice
lo que le dice Dios, ¿sabe? A la iglesia. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¡Wow! Mire, qué tremenda situación. Pero tal vez usted que me está escuchando por primera vez, o que está escuchando de la palabra de Dios por primera ocasión, ¿qué representa ser frío? Frío significa ser una persona que no quiere saber de Dios. Frío significa ser una persona acostumbrada a hacer lo que él o ella quiere, anhela, desea. Dicho de otra manera, hacer su propia voluntad. Una persona fría es aquella que detesta cuando alguien, detesta inclusive escuchar cuando alguien habla de Dios. Una persona fría es aquella que se encuentra en el mundo y que no quiere tener ningún trato ni nada con Dios, porque cree que es autosuficiente, porque es soberbia, porque es vanidosa, porque es orgullosa, porque cree que por la preparación académica que tiene ya lo es todo. Aquella persona que cree que por el trabajo, la función que desempeña, tiene poder, tiene autoridad y que por lo tanto no necesita de Dios. Ahora, ¿quién es una persona caliente? O diría yo otro término, ferviente. Aquella persona que está convencida que todos necesitamos de Dios. Aquella persona que está convencida que nosotros y Dios, la persona sin Dios, no es nada, no representa nada. Aquella persona que se humilla y que cree y que confía que hay un Dios todopoderoso. Aquella persona que confía que hay un Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce, un Dios omnisciente. Aquella persona que cree y confía que hay un Dios omnipresente, que está en todo lugar, a toda hora, bajo toda circunstancia, para atender nuestra necesidad. Un Dios que no cambia, es inmutable porque es el mismo de ayer, de hoy y de mañana. Un Dios que es eterno, que no ha sido creado. Cuando aquella persona tiene ese fervor de creer y de confiar plenamente en Dios y de depositar su vida y depender de Dios, es cuando decimos que es una persona ferviente o caliente. Pero dice la Escritura, por cuanto no eres ni frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. Mire qué tremendo, que Dios vomita. Dios aborrece, Dios no quiere tener trato con aquellas personas tibias. ¿Quiénes son esas personas tibias? Las que a veces dicen creer en Dios y que cuando hay alguna situación, de inmediato regresan a su antigua manera de vivir. Ni frío ni caliente. Y entonces Dios le desecha. Así es que en esta mañana yo le invito a que ahí donde usted está, tome la firme decisión de creer en un Jesús resucitado, de creer que Jesucristo es Dios mismo, quien va a suplir absolutamente todas y cada una de sus necesidades, cualesquiera que ésta sea. El profeta Jeremías, en el capítulo 24, versículos 6 y 7, mire lo que decía: porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra y los edificaré
y no los destruiré. Los plantaré y no los arrancaré. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy el Señor. Y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Ahí donde estás, en tu hogar, con tu familia, yo quiero pedirte que te pongas de pie. Quiero pedirte que hagas una oración junto conmigo. Yo quiero invitarte esta mañana a que verdaderamente creas en un Jesús resucitado, a que verdaderamente creas que tú puedes levantarte y ponerte de pie de la situación por la que estás pasando. Pero sabes, solo no podrías. Por eso te invito a que hagas esta oración conmigo. No te distraigas. Cierra por un momento tus ojos con ese propósito de que no te distraigas. Y repite esta oración. Señor Jesús, yo te pido en esta mañana que perdones todos mis pecados. Que me perdones por todo este tiempo que he estado distante de ti. Que me perdones porque muchas veces he escuchado de ti, pero no he creído. Perdóname por toda esa incredulidad. Perdona mis pecados. Pero esta mañana quiero aprender a conocerte. Quiero conocerte, Señor. En esta mañana yo abro mi corazón de manera libre, personal y voluntaria, y te recibo, Señor Jesús, como el Señor y Salvador de mi vida. Quiero que vengas a morar, quiero que vengas a vivir dentro de mí. Señor Jesús, a partir de este momento yo te pido que tomes el gobierno de mi vida. Que tu Santo Espíritu tome el gobierno de mi espíritu, de mi alma, de mi cuerpo. Señor, que tu Espíritu Santo a partir de este momento sea mi fiel compañero, sea mi guía, sea mi consejero, sea mi maestro, el que me enseñe, el que me corrija, el que me instruya, el que supla todas mis necesidades. Señor Jesús, gracias por haberme escuchado. Gracias también por perdonar todos mis pecados. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pues amigo, amiga, hermano, hermana que en esta mañana nos has escuchado, yo te invito a que no dejes de compartir este mensaje de salvación, de que Jesucristo ha resucitado, de que tenemos un Dios vivo, a todo aquel que necesita de Dios. Dios te bendiga y nos vemos a través de este medio el próximo jueves a las 6:30 de la tarde. Que Dios les bendiga.